Mi hermano mayor siempre fue el consentido, pero ahora que quiere que deje todo para cuidar a nuestra madre enferma, me pide que me mude y sacrifique todo, y estoy al borde de perder la paciencia. Mi hermano mayor, Andrés, siempre fue el favorito de mis padres. No lo digo con resentimiento, bueno, tal vez un poco, pero es la realidad. Desde que éramos niños, él siempre tuvo ese toque especial que encantaba a todos, mientras que yo era más el hijo tranquilo. En cada reunión familiar, él es el centro de atención, el éxito de la familia porque estudió Derecho y ahora trabaja en un despacho importante de la ciudad. Yo, por otro lado, tengo una vida bastante tranquila, un trabajo estable pero modesto, y una casa pequeña donde vivo solo. No me molesta mi estilo de vida, pero últimamente siento que esa paz está a punto de explotar. Todo comenzó hace unos meses, cuando a mi madre le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Fue un golpe muy duro para la familia, verla pasar de ser una mujer fuerte a necesitar ayuda en casi todo fue devastador. Yo la visito todos los fines de semana, la ayudo con sus medicamentos, y le hago compañía. No me molesta hacerlo, ella siempre ha sido una madre amorosa y se merece eso y mucho más. Pero Andrés, en cambio, ha comenzado a hacer ciertas demandas que empiezan a irritarme. Andrés vive en una ciudad a unas 6 horas de distancia, y aunque se preocupa por mamá, no puede estar aquí con frecuencia debido a su apretada agenda, que, por cierto, incluye muchos eventos sociales. Desde que mamá enfermó, comenzó a sugerir que alguien debería mudarse a su casa para cuidarla a tiempo completo. Al principio pensé que él estaba sugiriendo contratar a alguien, pero luego entendí que esa persona era yo. Eres el único que vive cerca y no tiene tantos compromisos. Además, mamá confía en ti, me dijo en una llamada. Esa fue la primera bandera roja. ¿En serio esperaba que dejara mi vida, mi trabajo y mis rutinas para mudarme a su casa y hacerme cargo? Sin preguntar siquiera cómo me sentía con eso. Intenté ignorar el tema, pensando que lo decía por impulso. Sin embargo, las llamadas de Andrés comenzaron a ser más insistentes y a tornarse incómodas. Empezó a hablarme sobre los sacrificios que todos tenemos que hacer y lo afortunado que soy de vivir cerca de mamá. Cada vez que intento explicarle que también tengo un trabajo y obligaciones, minimiza mis palabras, insinuando que mi vida es menos importante porque no tengo una carrera prestigiosa como la suya. Y aquí viene la parte en la que me siento culpable. Quizás estoy siendo egoísta. Tal vez debería hacer ese sacrificio por mamá, ¿no? Pero entonces me pregunto, ¿por qué siempre soy yo quien debe ceder? La situación empeora cada día, y en estos últimos meses me he sentido increíblemente frustrado. Empezar la semana es un reto porque sé que, inevitablemente, recibiré una llamada de Andrés donde me recuerda que mamá necesita ayuda constante y me pide que considere seriamente mudarme. Estoy empezando a perder la paciencia. He pasado de ignorar sus llamadas a veces, pero el cargo de conciencia me obliga a contestar y escuchar sus argumentos una y otra vez. A veces siento que nadie entiende la presión que me está poniendo. Mis amigos me dicen que soy demasiado condescendiente y que debo imponer límites, pero ¿cómo se hace eso cuando se trata de tu propia madre? Últimamente, hasta he dejado de disfrutar las cosas que solían relajarme, como salir a correr por el parque o ver series en la noche. Todo me recuerda que tengo que tomar una decisión, y honestamente, me siento atrapado. Actualización 1. Han pasado unos días desde mi último post, y hoy tuve una conversación bastante incómoda con Andrés. Me llamó para organizar la visita de mamá al doctor, pero aprovechó para decirme que le parece decepcionante que siga dudando sobre mudarme. No sé qué le pasa, pero sus comentarios son cada vez más agresivos, y estoy empezando a pensar que esto va más allá del bienestar de mamá. Esta última conversación con Andrés me dejó con un mal sabor de boca, y llevo días dándole vueltas en la cabeza. Siempre ha sido algo arrogante, pero la manera en la que me habló esta vez fue diferente. Como si él fuera el único capaz de decidir qué es lo mejor para mamá y yo solo un irresponsable que no está dispuesto a sacrificarse por la familia. La cosa es que Andrés ha hecho de todo este sacrificio algo en lo que solo yo tengo que involucrarme. Por más que lo pienso, no logro entender por qué él no considera alternativas. ¿Acaso él no podría ajustar un poco su vida para ayudar también? Su trabajo es demandante, claro, pero no es el único que tiene responsabilidades. Y encima, cada vez que saco el tema de dividirnos las tareas de alguna forma, cambia de tema o saca excusas. El colmo fue cuando me insinuó que no tengo nada que perder porque no tengo familia propia. Fue como una bofetada. Es como si mi vida y mis decisiones fueran irrelevantes porque no están alineadas con la imagen que él tiene de una vida seria. Después de esa llamada, le propuse algo concreto, contratar a alguien para que esté con mamá unas horas al día mientras yo trabajo y me encargo de ella en las tardes y fines de semana. Fue como si le hubiera propuesto que vendiera un órgano. Se puso a hablarme de lo inhumano que sería dejar a mamá con un extraño y que yo estaba tratando de lavarme las manos.
Esta conversación me dejó con una mezcla de enojo y tristeza, porque no sé cómo hacerle entender que yo también tengo límites, que también tengo derecho a una vida propia. Hoy, mientras estaba en el trabajo, me llamó nuestra tía Laura. Es la hermana de mamá y alguien con quien siempre he tenido buena relación. Me preguntó cómo estaba, pero luego de un rato, noté que no llamaba solo para ponerse al día. Resulta que Andrés le pidió que hablara conmigo para hacerme entrar en razón. Me quedé sin palabras. Ya no solo es él, ahora está usando a otros miembros de la familia para presionarme. Tía Laura, con la mejor intención, me habló sobre cómo cuidar de los padres es un deber y un honor, que Andrés está muy preocupado y que no quiere que mamá sufra. ¿Preocupado? Él no ha movido un dedo más allá de sus llamadas para delegar tareas. Esta manipulación disfrazada de preocupación es algo que empieza a desbordarme. Intenté mantener la calma y le expliqué a la tía Laura que no es que no quiera ayudar, sino que necesito que Andrés también se involucre. No es justo que todo caiga en mis hombros, y menos con la cantidad de presión emocional que esto ya me está generando. Pero ella solo suspiró y me dijo, es que tú eres el más tranquilo de los dos. Andrés es quien siempre ha llevado la carga del éxito en la familia, y lo último que necesita es preocuparse de esto también. Ahí me di cuenta de que la cosa va mucho más allá de ayudar a mamá. Este tema tiene que ver con cómo, en nuestra familia, siempre se han hecho las cosas en torno a Andrés. Yo soy el que tiene que adaptarse, ceder, y no causar problemas. Los días siguen pasando, y me siento cada vez más atrapado. Andrés no ha dejado de insistir. Ahora me manda mensajes con artículos sobre el rol de los hijos en el cuidado de los padres y el deber moral hacia los mayores. Ayer, incluso me envió un vídeo de una charla motivacional sobre cómo hacer sacrificios por la familia. Siento que ya no puedo ni abrir mis redes sociales sin encontrar algo de él. Empezó a usar cada llamada y cada mensaje como una oportunidad para recordarme lo decepcionado que está. Y aquí estoy, tratando de pensar en alguna solución que no me haga renunciar a todo. Pero la presión es tanta que he empezado a dudar de mí mismo. ¿Acaso estoy siendo egoísta? ¿Será que realmente soy yo el problema por no querer ceder? No sé si él tiene razón o si simplemente me he acostumbrado tanto a ser el que cede que ni siquiera sé dónde trazar la línea. He perdido el sueño, no tengo energía, y a cada paso que doy parece que estoy fallando a todos. Hoy traté de hablar con un amigo cercano, Raúl, que siempre ha sido mi apoyo. Le conté lo que estaba pasando, esperando que al menos él pudiera darme una perspectiva diferente. Raúl me escuchó atentamente y luego, de manera muy calmada, me dijo, ¿y tú? ¿Quién se preocupa por ti? Fue como si me despertara de un largo letargo. Nunca me había puesto a pensar en eso. Toda esta situación gira en torno a lo que los demás esperan de mí, pero ¿en qué momento puedo yo poner límites? No tengo todas las respuestas, y siento que cada día pierdo un poco más de mi paz mental. Mis escapadas para correr al parque ya no me sirven de nada. Apenas doy unos pasos y ya tengo la mente saturada de preocupaciones y dudas. Mi trabajo empieza a resentirse, y mi jefe ya ha notado que estoy desconcentrado. Incluso he considerado la idea de renunciar para no tener que lidiar con todo esto, pero entonces recuerdo que lo poco de estabilidad que me queda es mi empleo. Actualización 2, han pasado unos días desde la última vez que hablé con Andrés. Pensé que había tomado una pausa en su insistencia, pero anoche me sorprendió con una llamada, diciéndome que vendrá el próximo fin de semana para hablar en serio. Su tono fue tan severo que no sé qué esperar. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, y junto con él, Andrés. Cuando escuché su auto en la entrada, sentí una mezcla de alivio y tensión. Parte de mí esperaba que verlo en persona suavizara las cosas y que tal vez pudiéramos hablar como hermanos, pero otra parte sabía que su llegada probablemente no iba a hacer más que complicarlo todo. Entró a la casa con esa confianza que siempre tiene, como si todo le perteneciera. Ni siquiera me saludó de manera normal, solo fue directo al grano, tenemos que hablar. Intenté mantener la calma y asentí, indicándole que podíamos sentarnos en la sala. Él comenzó su discurso, uno que parecía haber estado preparando durante semanas, si no meses. Andrés habló durante casi una hora sobre nuestra responsabilidad como hijos, el deber de sacrificarse, y cómo era mi obligación hacerme cargo de mamá ya que él, siendo el hermano mayor, tenía que enfocarse en su trabajo y en asegurar el futuro de la familia de una manera más estructural. Me quedé en silencio, tratando de escuchar sin interrumpir, pero mientras él hablaba, sentía como la frustración crecía en mi interior. Cuando finalmente terminó, respiré hondo y traté de responder de la manera más tranquila posible. Le expliqué, otra vez, que no estaba negándome a cuidar de mamá, pero que necesitaba ayuda, que no podía hacerlo todo yo solo y que también tengo una vida. Intenté plantearle la idea de dividirnos el tiempo o, si eso era imposible para él, al menos considerar contratar ayuda externa. Pero antes de que terminara de hablar, Andrés ya estaba frunciendo el ceño.
No puedo creer lo egoísta que estás siendo, me interrumpió, y su tono era tan cortante que me tomó por sorpresa. Me lanzó una mirada de desaprobación y continuó: ¿tienes idea de cuántos sacrificios he hecho yo para llegar donde estoy? Lo mínimo que puedes hacer es asumir algo de responsabilidad. Todo esto es temporal, y ni siquiera puedes hacer eso por mamá. Fue ahí cuando algo dentro de mí se rompió. Había soportado meses de comentarios pasivo-agresivos y llamadas llenas de juicios, pero este intento de manipularme emocionalmente usando a mamá como excusa fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo, le respondí con un tono que apenas reconocí en mí mismo: ¿sacrificios? Todo tu éxito ha sido posible gracias a que alguien más se encargaba de las cosas que no querías hacer. ¿Y ahora pretendes imponerme lo mismo que tú evitaste durante toda tu vida? Él me miró, visiblemente sorprendido. Nunca había sido tan directo con él, y creo que jamás esperó que yo, el hermano tranquilo, le respondiera de esa manera. La discusión escaló rápidamente, ambos levantamos la voz, y nuestras palabras se volvieron cada vez más hirientes. Él empezó a decirme que nunca había tenido ambición, que por eso no entendía el valor del trabajo duro y el sacrificio. Cada palabra suya era como un golpe. No podía creer hasta qué punto nuestra relación se estaba deteriorando en cuestión de minutos. Llegó un momento en el que nos quedamos en silencio, ambos visiblemente agotados, sin saber cómo continuar. Pensé que tal vez ahí acabaría la discusión, que podríamos calmarnos y encontrar una solución en paz. Pero Andrés, como siempre, quiso tener la última palabra. Se levantó, mirándome con desprecio, y soltó una frase que se grabó en mi mente: al final, mamá siempre estuvo en lo correcto. Siempre fuiste el débil. Esa fue la frase que me dejó paralizado. Sentí como si me hubieran arrancado algo por dentro, una herida tan profunda que no sabía si podría cicatrizar. Andrés salió de la casa, dejándome solo en la sala, rodeado de ese silencio abrumador. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero en algún momento me di cuenta de que estaba llorando. No podía recordar la última vez que me había sentido tan vulnerable, tan humillado. El lunes regresé al trabajo, intentando concentrarme, pero la verdad es que las palabras de Andrés no dejaban de resonar en mi cabeza. ¿Realmente era débil? Empecé a dudar de mí mismo de una forma que nunca antes había experimentado. Incluso me llegó a pasar por la cabeza que, tal vez, él tenía razón. Quizás había algo en mí que simplemente no era capaz de lidiar con esta situación. Esta semana ha sido una de las más largas de mi vida. Apenas logro dormir y cuando lo hago, tengo pesadillas. Mis compañeros de trabajo ya han empezado a notar que algo está mal, y hasta mi jefe me ha pedido que tome unos días libres. Me siento vacío, agotado, y sin saber cómo enfrentar esta situación. Lo único que tengo claro es que ya no puedo seguir así, pero ¿cómo se sale de algo que te está consumiendo desde adentro? A veces me encuentro deseando simplemente desaparecer, dejarlo todo atrás y que otros lidien con esta responsabilidad. Sé que suena extremo, pero estoy empezando a perder el control de mis propias emociones. He intentado hablar con amigos, pero siento que nadie realmente entiende la presión a la que estoy sometido. Y cada vez que veo a mamá, mi corazón se parte un poco más. Ella no tiene la culpa, pero estoy atrapado en una situación que parece no tener salida. Actualización 3. Hace unos días, Andrés volvió a llamarme. No fue para disculparse ni para entender mi punto de vista, sino para decirme que ya había tomado una decisión por ambos. Va a hablar con la familia para organizar las cosas y dejar en claro que yo me haré cargo de mamá. No sé si es una amenaza o simplemente su manera de imponer su voluntad, pero siento que esta situación ha llegado a un punto en el que las palabras ya no pueden solucionar nada. Después de la llamada de Andrés, me quedé en shock. No podía creer que él estuviera dispuesto a tomar decisiones tan importantes sin siquiera consultarme. Es como si yo no existiera, como si mis opiniones y mis necesidades no tuvieran ningún valor. Pasé toda la noche en vela, pensando en cómo llegamos a este punto. Al amanecer, tomé una decisión: no iba a permitir que Andrés decidiera sobre mi vida de esta forma. Por primera vez, sentí que tenía que hacer algo que nunca había hecho antes con él: poner límites claros, aunque eso significara un conflicto directo. Decidí llamarlo. Estaba nervioso, pero sentía que tenía que enfrentar esto de una vez por todas. Cuando contestó, su tono era seco y distante. No me dejó ni terminar de hablar antes de lanzarme un sermón sobre cómo él siempre ha tenido que lidiar con las cosas importantes de la familia y que esta situación no era diferente. Pero esta vez, en lugar de quedarme callado o ceder como había hecho en el pasado, le dije con firmeza: Andrés, no puedes tomar decisiones por mí. Esto es mi vida, y también tengo el derecho de decidir qué hacer con ella. Su respuesta fue un suspiro exasperado, como si estuviera hablando con un niño. Mira, ya no tengo tiempo para discutir contigo sobre esto. La familia necesita estabilidad y alguien que cuide de mamá, y tú eres el único que puede hacerlo. Su tono era tan despectivo que sentí una mezcla de enojo y tristeza.
Entonces, en un impulso que no pude contener, le dije, ¿sabes qué, Andrés? Si tanto te importa mamá, ven tú y hazlo. Deja tu estabilidad, y muestra que realmente estás dispuesto a hacer lo que pides de mí. Se hizo un silencio helado. No esperaba que yo le respondiera de esa forma. Finalmente, con voz fría, dijo, no tienes idea de lo que estás diciendo. Y yo, sin pensarlo dos veces, le respondí, quizás no, pero tampoco tienes idea de lo que me estás pidiendo. Colgó sin decir nada más, y la sensación de alivio que sentí al final de esa conversación fue inmediata. Por primera vez, me había plantado frente a él. Pasaron unos días sin noticias de Andrés, y durante ese tiempo, empecé a encontrar un poco de paz. Volví a salir a correr, retomé mi rutina, y traté de pasar más tiempo con mamá sin sentir que su cuidado era una obligación impuesta. Me di cuenta de que cuidar de ella no era el problema, sino la presión y las expectativas desmedidas que Andrés me había impuesto. Me sentí culpable por no haberme dado cuenta antes, pero al menos estaba decidido a manejar las cosas a mi manera. Sin embargo, esa calma duró poco. A mitad de la semana, recibí una llamada de mi tía Laura. Apenas contesté, ella empezó a hablar con un tono preocupante y serio. ¿Qué está pasando entre tú y Andrés? Me dijo que te niegas a cuidar a tu propia madre. Me quedé sin palabras. Sabía que Andrés era manipulador, pero no pensé que llegaría al extremo de poner a toda la familia en mi contra. Intenté explicarle la situación, pero ella solo insistía en que Andrés era el único que siempre ha dado la cara por la familia y que yo estaba actuando de manera irresponsable y egoísta. Fue desgarrador. Sentí como todo mi esfuerzo por poner límites y hacer las cosas bien se venía abajo. Me di cuenta de que Andrés no solo no iba a respetar mis decisiones, sino que estaba dispuesto a destruir mi relación con la familia para salirse con la suya. Esa noche me sentí devastado. No podía dejar de pensar en cómo mi propio hermano estaba usando a nuestra familia para manipularme. Me sentía solo, incomprendido, y sin salida. Era como si el peso de toda la situación me estuviera aplastando. Pensé en llamar a algún amigo, pero no sabía si alguien entendería realmente lo que estaba pasando. ¿Cómo le explicas a alguien que tu propio hermano está dispuesto a hacer lo que sea para controlar tu vida? Al día siguiente, sin esperarlo, recibí una llamada de mamá. Su voz era débil y pausada, y se notaba que estaba intentando ser cuidadosa con sus palabras. ¿Qué está pasando con ustedes dos?, me preguntó. Al escucharla, algo dentro de mí se rompió. Sabía que Andrés ya había hablado con ella y que, de alguna forma, había logrado hacerle pensar que yo estaba evitando mis responsabilidades. Le conté mi versión de la historia, tratando de mantener la calma, pero no pude evitar que mi voz temblara al explicarle cómo me sentía. Mamá guardó silencio un momento, y luego, con la voz quebrada, me dijo, solo quiero que sepan que no quiero ser una carga para ninguno de ustedes. Esa frase fue como un golpe directo al corazón. Mamá, la persona por la que tanto he luchado en medio de esta guerra familiar, se sentía como un peso. La culpa me invadió, y empecé a cuestionarme si todo este conflicto había valido la pena. Finalmente, le prometí que haría todo lo posible por ella, pero también me di cuenta de que no podía seguir permitiendo que Andrés manipulara nuestras vidas. Por primera vez, le dije a mamá que necesitaba ayuda profesional y que, aunque yo me encargaría de ella, quería que considerara la idea de tener a alguien que nos apoyara. Su respuesta fue un susurro de alivio. Hijo, tú también mereces vivir tu vida. Esas palabras de mamá me dieron el valor que necesitaba para enfrentar esta situación de una vez por todas. Decidí escribir un mensaje grupal en el chat familiar, algo que jamás pensé que tendría que hacer, y aclararles a todos lo que realmente estaba pasando. Expliqué cómo Andrés había intentado manipularme, cómo me sentía presionado por toda la familia, y que, aunque quería cuidar de mamá, necesitaba hacerlo bajo mis propios términos y con apoyo. Actualización 4. La respuesta de Andrés fue instantánea y furiosa. Empezó a mandar mensajes en el chat acusándome de lavarme las manos y de querer destruir la unidad familiar. Los demás familiares se quedaron en silencio, y yo me quedé esperando a ver si alguien más me apoyaría. No sé qué pasará después de esto, pero siento que ya no puedo retroceder. Actualización final. Han pasado ya varios meses desde el último gran conflicto con Andrés, y, honestamente, las cosas no terminaron como esperaba, pero de alguna forma, logré encontrar algo de paz. Después de la explosiva conversación en el chat familiar, decidí cortar contacto con Andrés por un tiempo. Su nivel de manipulación había llegado a un punto en el que ya no podía soportarlo. Necesitaba alejarme para sanar y para centrarme en mamá, que, al final del día, es lo que realmente importa. Los primeros días fueron difíciles. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes de algunos familiares, y muchos no entendían por qué decidí poner límites tan tajantes con Andrés.
Algunos decían que estaba siendo el exagerado o que la familia siempre debe permanecer unida, pero otros, como mi primo Daniel y mi tía Clara, me escribieron en privado para decirme que entendían mi decisión y que sabían lo difícil que había sido tratar con Andrés todos estos años. Fue reconfortante saber que no estaba solo, aunque fuera en silencio, algunos estaban de mi lado. En cuanto a mamá, logré convencerla de que contratáramos ayuda profesional. Fue una decisión difícil para ella al principio, ya que siempre ha sido una mujer independiente, pero, al final, aceptó. Ahora contamos con una enfermera que nos apoya algunas horas al día, lo cual ha sido un verdadero alivio. Puedo concentrarme en mi trabajo y seguir visitándola sin sentir que estoy abandonando mi vida por completo. Y lo mejor de todo es que mamá parece mucho más tranquila ahora, la veo reír, hablar con la enfermera, e incluso se ha vuelto más abierta a que la ayuden, algo que antes jamás hubiera imaginado. Andrés, en cambio, ha seguido distanciado. No hemos tenido contacto directo desde que envié el mensaje en el chat familiar, y aunque su ausencia me ha dado una paz que no sentía hace años, hay momentos en los que me duele. A pesar de todo, sigue siendo mi hermano, y, en el fondo, esperaba que con el tiempo pudiera comprender mi postura. Sin embargo, según me cuentan algunos familiares, él sigue convencido de que yo traicioné a la familia y que me lavé las manos al contratar ayuda. Siento pena por él, porque no entiende que cuidar de mamá no debería ser una carga ni una excusa para controlar la vida de los demás. Estos meses de distancia me han permitido ver las cosas con más claridad. He tenido que reflexionar mucho sobre mi relación con Andrés, y me he dado cuenta de que, durante toda mi vida, he permitido que me trate como si mis opiniones y necesidades fueran menos importantes. Siempre he sido el hermano que cede, el que evita el conflicto, y el que se adapta. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, he entendido que también tengo derecho a poner límites, incluso si eso significa distanciarme de mi propia familia. Mi salud mental ha mejorado. Regresé a mi rutina de correr en el parque, algo que había dejado por la presión y el estrés. Me siento más ligero, más en paz conmigo mismo. He recuperado el control de mi vida, y cada día siento que estoy más cerca de encontrar ese equilibrio que tanto buscaba. Hay días en los que me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si Andrés y yo hubiéramos tenido una relación más sana, pero luego recuerdo que ya no puedo seguir viviendo en el pasado ni aferrado a lo que podría haber sido. A veces mamá pregunta por Andrés. Sé que le duele ver que sus hijos están distanciados, y aunque le explico mi postura, también trato de no cargarla con mis problemas. Ella ha tenido suficiente. Le digo que, cuando Andrés esté listo para hablar con respeto y comprensión, estaré dispuesto a escuchar. Hasta entonces, prefiero mantener mi espacio. Para algunos en la familia, yo sigo siendo el hijo que no estuvo a la altura y eso está bien. He aprendido a aceptar que no puedo agradar a todos y que cada persona ve las cosas desde su perspectiva. Lo importante es que ahora puedo mirarme al espejo y sentir que he hecho lo correcto para mí, para mamá y para mi propia estabilidad. No sé qué me depara el futuro en cuanto a mi relación con Andrés. Tal vez nunca logremos reconciliarnos, o quizás, con el tiempo, él entenderá mis razones. Pero hoy, al menos, sé que ya no cargo con la culpa ni con la presión de cumplir con expectativas ajenas. He recuperado mi vida y he aprendido que cuidar de uno mismo también es una forma de honrar a la familia. Gracias a todos los que me han seguido en esta historia y a quienes me enviaron mensajes de apoyo y consejos. Al final del día, esta experiencia me ha enseñado que no estamos solos y que poner límites, aunque doloroso, es esencial para mantener nuestra paz. Ahora me despido, con la esperanza de que, algún día, las cosas mejoren. Pero hasta entonces, solo me queda seguir adelante.